Hermanos, en la palabra del Señor vamos a encontrar puntos y posturas claras en cuanto a qué es el hombre. ¿Qué es el hombre no creyente? ¿Qué es el hombre creyente? ¿Y qué es el hombre creyente una vez que esté en la gloria? Aquí estamos en este momento ahora personas que creemos en el Señor Jesucristo, que estamos, conceptualmente se dice, convertidos. ¿Por qué? Porque hemos creído, tuvimos fe y nos hemos arrepentido de lo que éramos. La característica de una persona conversa, de una persona que se ha convertido, es que va a permanecer en la fe, creyendo en Jesucristo significa eso, y también va a permanecer en el arrepentimiento, que significa que la señal de que se ha arrepentido genuinamente es que continuará arrepintiéndose hasta el último día de su vida, tratando de luchar con el mal que aún lleva dentro. Lo que habíamos hablado en la prédica pasada era de que el ser un hijo de Dios, o el ser una persona nacida de nuevo, o el ser un creyente, no involucra el no tener deseos pecaminosos. Y prácticamente el punto principal de la prédica pasada es de que dos tipos de deseos, dos clases de deseos pujan en nuestro interior. De hecho, que por eso habíamos leído Gálatas capítulo 5, versículo 16, que decía, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, estos deseos, estas dos clases de deseos, se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagan lo que quieren hacer o para que no hagan lo que quieren. Habíamos también leído, para que la palabra se explique a sí misma, Romanos capítulo 7, cuando Pablo hablaba de que él quería hacer algo, quería glorificar al Señor, pero hay todavía en él una ley que está en sus miembros, que es opuesto a lo que él tiene en el corazón. Y le dimos mucho énfasis a Romanos capítulo 7, donde él, hermanos, le repito, habla de esta puja interna que tiene cada ser humano. Y lo que quiero mostrarles hoy, porque vamos prácticamente a terminar, porque después de hablar de los deseos de la carne, después de hablar del fruto del Espíritu, Pablo termina esto básicamente con la idea inicial que comenzó en el versículo 16. Después de hablar de los frutos de la carne, después de hablar de los frutos del Espíritu, él dice en el 24 y 25 de Gálatas capítulo 5, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y, otra vez está esa palabra, deseos. La carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, esta idea de que el creyente, de que en el creyente se pujan estos dos deseos, hermanos, está en muchas más partes de la Biblia de las que te imaginas. No solamente en Romanos capítulo 7, que para mí es sumamente contundente, sino que inclusive, solamente para darle fuerza a esto, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11, y pueden marcarlo y tenerlo ahí, porque justamente esto hizo surgir unas preguntas en la semana, porque hay gente que cree de que si aún temor al deseo malo de hacer algo, no estás verdaderamente arrepentido o no sos un creyente. Hermano, erróneo, totalmente erróneo. Un creyente puede estar perfectamente luchando interiormente con querer hacer aquello que antes hacía y le daba placer perverso. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Miren lo que dice el apóstol Pedro sobre este mismo tema. Y miren, voy a dar énfasis a una palabra que él usa aquí, porque dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, como a gente que no es de aquí, se está refiriendo, como que estamos de paso, como a extranjeros y peregrinantes, que os abstengáis, y miren la palabra otra vez ahí, de los deseos, ¿qué dice? Carnales, es la misma idea. Y miren lo que dice a continuación, que
batallan en el alma o contra el alma. ¿Vieron eso? Otra vez la misma idea. De deseos que moran en el creyente, que batallan dentro suyo contra su alma, contra esa alma regenerada, contra esa alma que ahora quiere servir al Señor, que tiene deseos del Espíritu, para traer el léxico de Gálatas. Pero hay deseos que se oponen a eso. Así que, hermanos, yo les hablo a ustedes, dice Pedro, como gente que está de paso, como gente que no es de aquí, que el tiempo que estén aquí, ustedes no cedan a esos deseos que les moran, porque están batallando, están pujando, están peleando. Otra vez usan la palabra combaten, que combaten dentro tuyo. ¿Vieron eso? En otra parte de la palabra también, no lo voy a leer esto, solamente voy a citarlo. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, y anótenlo, habla de un viejo hombre y un nuevo hombre. Pablo, escribiendo los Efesios, les está diciendo, hagan morir ese viejo hombre. Eso que ustedes eran, que ya no lo son, pero queda algo de él. Queda algo de él. Bueno, hagan morir ese viejo hombre. Y que ese nuevo hombre, entiéndase, el nuevo hombre que quiere obedecer y servir al Señor, bueno, que ese tome fuerza y que el otro vaya menguando o vaya muriendo cada día. Pero ¿se dan cuenta que la idea es la misma? Es la misma idea, ¿eh? La misma idea trae Pedro, la misma idea está en Efesios capítulo 4, del 22 al 24. Y no solamente eso, en Romanos 13, 14, dice el texto en una parte, vestíos de Cristo, vístanse de Cristo, así como yo tengo puesta esta campera, esta chaqueta, o no sé cómo le llamarán en sus países, en distintos países, vístanse de Cristo y no provean, otra vez está el punto, para los deseos de la carne. ¿Te das cuenta que todo el tiempo la idea es, al creyente le moran deseos aún? Ahora, vístanse de Cristo o hagan que ese nuevo hombre tome fuerza, o provean o sigan los deseos del Espíritu Santo para que aquello que aún son no tome fuerza en ustedes. Ahora, sí les quiero leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, y esto es antropología bíblica, el estudio del hombre según la Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo... ¿Dije 1 Corintios? Mil disculpas. Sí. Retomo, hermanos. Vayan a Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 3. Versículo 1. Y quiero llegar con énfasis al versículo 5. Miren lo que dice aquí. Versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si es que son verdaderamente creyentes, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez, miren eso. Porque habéis muerto, ustedes están muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también seréis manifestados con Él en gloria. Básicamente te dice, en algún momento dado, cuando Cristo se manifieste, vas a ser manifestado en gloria. Entiéndase, sin los deseos malos que aún tienen hoy. Pero entre tanto eso ocurre, entre tanto que se manifieste Cristo, miren lo que dice el versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. A creyentes, hermanos, es esto. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Y empieza la numeración. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Otra vez, esa misma idea está de nuevo ahí.
Y el concepto de un hombre interior está constantemente en la palabra del Señor. De hecho, que ahí sí está 2 Corintios, capítulo 4, 16. Eso no hace falta que lo busquen. Habla de un hombre interior que aunque el exterior se va desgastando por el paso del tiempo y por los golpes de la vida, físicamente hablando, hay un hombre interior que puede estar renovándose constantemente. Esto es porque los apóstoles estaban sufriendo cada cosa por Jesucristo, y uno habrá visto en un momento dado al apóstol, pudo haber visto en un momento dado al apóstol Pablo y decir, este está destrozado. Y él dice, bueno, aunque esté destrozado por fuera, el interior está más fuerte que nunca. Así que, básicamente, la dirección bíblica para vivir la vida cristiana es hacer morir lo terrenal en nosotros. Y aquí la palabra de Dios establece un punto en el cual estamos en totalmente discrepancia con las ciencias humanas que hoy predominan. Es lo siguiente, hermanos, el problema del hombre no está afuera, el problema del hombre está adentro. Yo sé que alguno podría decir, pastor, yo puedo irme a un psicólogo, y yo te diría, andate con quien quieras. No. Solamente que te quiero mostrar que cuando te vas a un psicólogo y presentas tu problema ante el psicólogo, o sociólogo, o deontólogo, lo que sea, son dos personas, tanto consejeros bíblicos como ellos, que van a mirarte de una manera distinta. ¿Entienden eso? Que van a mirar el origen de tu problema de una manera distinta y te van a dar una solución distinta. Para nosotros, los que creemos en la palabra del Señor, el problema no está afuera, hermano, el problema está adentro. Y en un momento dado vas a tener que tomar la decisión a quién creer, a las ciencias humanas que hoy predominan o a la mismísima palabra del Señor y a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no es un ser neutro que es corrompido por su ambiente. Para nosotros, el hombre es un ser perverso que corrompe el ambiente que habita, que es algo totalmente opuesto. ¿Y de dónde has sacado eso, predicador? Bueno, de las mismísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que están en Marcos capítulo 7, y también en otras partes, pero solamente voy a resumir esto, con Marcos capítulo 7, versículo 20, que después de una situación ahí que se dio por cosas de rituales, Jesús dice lo siguiente, y esto es algo sumamente contundente, dice, pero decía, Jesús por supuesto, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de dentro, ¿vieron ahí? ¿Vieron eso? Porque de dentro del corazón de los hombres, entiéndase, de tu centro de control. Cuando la palabra habla de corazón, habla de lo que sos por dentro, de tu centro, donde están todos tus centros de comando, donde están tus voluntades, tus anhelos, tus apetitos. Eso es corazón para la Biblia. Están tus pensamientos en tu corazón, por cierto. No es solamente un lugar de sentimientos. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. ¿Vieron cómo el corazón piensa? Y salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, ¿otra vez de dónde dice? De dentro del hombre salen y contaminan al hombre, contaminan todo lo que es. Entonces uno tiene que pararse y decir, bueno, ¿a quién voy a creer? Voy a creer a un grupo de hombres que dicen que el hombre es un ser puro, que es contaminado por su ambiente, o el hombre del dentro del hombre, el hombre ya viene dañado, viene con mal adentro, porque eso es lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona cree en el Evangelio, cuando una persona escucha la cruz y el Espíritu Santo cambia su corazón, por eso habla de un corazón de piedra e introduce un corazón vivo, de carne, sensible a la palabra del Señor, cuando eso ocurre, ya no el hombre es totalmente dominado por esos deseos, sino que ahora hay
otros deseos que están pujando dentro suyo. A lo que Gálatas llama deseos del espíritu. Entonces hoy, creyente, te estoy diciendo que lo que te moran son deseos del espíritu que quieren servir al Señor, que te hacen querer servir al Señor, pero aún tenés aquellos otros deseos que eran parte de tu antiguo hombre que también te siguen pujando. Entonces ahí es donde podemos explicar que amamos a Jesús, amamos al Señor, hermanos, amamos al Señor y queremos servirle. Pero aún tenemos trabado esto dentro que está ahí carcomiéndonos por hacer aquellas cosas que no agradan a aquel que nos amó. De hecho, que cuando cedemos a esos deseos que no vienen del Señor, es que se produce por causa de esos deseos del Espíritu. Miren cómo todo tiene se produce una tristeza que viene de Dios, que está en 2 Corintios capítulo 7, de 9 al 11. Porque hay una tristeza que es buena, así como hay alegrías que son malas. Hay una tristeza que es buena, que produce el Señor en tu corazón cuando uno perece a esos deseos pecaminosos, carnales, perversos, siendo cristiano. Entonces lo que te causó placer por un momento, después te causa hasta inclusive ganas de morir. ¿O no, hermanos? Yo sé que entendés bien a qué me estoy refiriendo. Sé que te estoy describiendo, hermano en Cristo, porque me estoy describiendo a mí mismo. Entonces, esa tristeza que viene de Dios es producida por ese deseo que tenemos los creyentes de servir al Señor, de glorificarlo. Entonces lo que los consejeros bien capacitados en la Biblia van a mostrarte es una composición distinta del hombre que otras ciencias creen. Van a mostrarte un origen distinto del mal que otras ciencias tienen. Y también versiones distintas, orígenes distintos en cuanto a lo que es malo, lo que es bueno, y por ende cuál es la solución a esas cosas y cuáles son los medios que tenemos para luchar en contra de esas cosas. Por eso es muy importante que tengamos una visión bíblica del hombre y una visión bíblica de lo que el hombre tiene para luchar en contra del mal que aún le mora. O si no, vas a estar peleando con armas que no tienen fruto. Entonces Pablo lo que está haciendo acá a la iglesia de Corinto, que estaba dividida y estaban peleándose. De hecho, que el contexto, por causa de un falso evangelio, es que los corintios estaban comiéndose unos a otros. Y estamos hablando entre hermanos. ¿Pueden hermanos estar mordiéndose unos a otros? Claro que sí, hermanos. Claro que lo pueden hacer. Cuando los creyentes empiezan a dar rienda suelta, esos deseos que aún le moran por dentro, que son opuestos al Señor, no va a pasar mucho tiempo entre que se empiecen a morder unos a otros, que es lo que justamente dice Gálatas capítulo 5, antes de decir anden en el Espíritu o andad en el Espíritu, dice en el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, y la figura es como animales que están practicando canibalismo, porque si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Cuidado que no se terminen consumiendo unos a otros o devorándose unos a otros por causa de lo que está pasando entre ustedes. Después de esto, Pablo presenta esta solución que es, ¿saben qué? Tienen que andar en el Espíritu y no den rienda suelta, no satisfagan los deseos de la carne que aún le moran. Porque estos deseos de la carne son en contra del Espíritu, que también nos mora, y el Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan o no hagáis lo que queréis. Un predicador dice, son como dos peleadores y el ring es tu corazón, dice un predicador a quien estuve escuchando esta semana sobre estos versos. Y después de esto, lo que Pablo va a hacer es una especie de síntesis. No va a ser una lista muy exhaustiva,
pero él va a decir, él va a nombrar lo que produce el producto de cada tipo de deseo. Y aquí, después de decir, y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y miren lo que dice a continuación para que se vea que la lista no es exhaustiva. Dice, y cosas semejantes a estas. Como que no es solamente esto, sino que cualquier cosa que se le parezca. Lo que estuve viendo en varios libros, en Hendrickson, MacArthur y otros, es que hay una clasificación de esta lista de maldades. Algunos dicen que hay 3 grupos, algunos añaden un cuarto, pero básicamente dicen que están en grupos de pecados sexuales, pecados de idolatrías y relacionados, y pecados de convivencia. Por ejemplo, dice adulterio, que es una relación extramatrimonial, es el adulterio. Fornicación, la palabra es porneia, de la cual se deriva la palabra pornografía, que es cualquier acto perverso sexual. Esta palabra inmundicia, la miré en el diccionario teológico y también en un comentario bíblico, se refiere a una como herida sucia, supurante, algo sucio, y lascivia, que es desorden sexual o placeres perversos, sexualmente hablando, predominantemente. Ahí encierra un grupo basado en la idolatría, estos son los placeres, estos son los frutos de la carne, y después, en el versículo 20, habla de idolatría, que es poner a cualquier cosa como centro de adoración o de devoción, ya sea algo materializado o cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Y después de idolatría habla de hechicería, y la hechicería no es otra cosa que invocar a poderes, cual sea el rito que sea, invocar a poderes opuestos al Señor Dios verdadero, único y santo, para conseguir algún favor o algún trabajito, que es la palabra que más se utiliza, hechicería, con sus distintas variantes. De hecho, que lo que me llamó la atención es que esta palabra que está traducida acá como hechicería, obviamente no tiene que ver con el contexto de hoy, es la palabra de la cual deriva farmacia. ¿En serio? Sí, porque en aquel tiempo se usaban fármacos en la hechicería para que aquellos que iban a invocar a dioses falsos entren como una especie de trance y así invocar a estas voces. Entonces usaban drogas para que en sus ritos uno tenga como una especie de iluminación o encuentro con espíritus. Entonces de ahí venía la palabra fármaco, de esta palabra que aquí se traduce como hechicería. No es que esté la Biblia en contra de la farmacología moderna, pero este es el origen etimológico que tiene esta palabra. Y después de estas actividades sexuales carnales y la idolatría y adyacente, comienzan estos pecados de relacionamiento. Enemistades, hermano, la enemistad es un fruto de la carne, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, por supuesto, y algunos quieren hacer un cuarto grupo, para mí está también en el tercero, para poner borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, dice la palabra. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. Y uno podría decir, sí, los pecadores que practican orgías y se drogan y esas cosas no heredarán. Pero la palabra práctica es la misma palabra que usa Juan, primera de Juan, y se refiere a un estilo de vida marcada por estas cosas. Porque tal vez uno diga, pastor, yo desde que me convertí ya no he cometido adulterio. Sí, hermano, pero te aseguro que en más de un pleito tuviste. ¿Verdad que sí? O a más de uno le envidiaste.
Dolor y pesar por el bien ajeno, por si alguien no tiene presente lo que es envidia. No hay envidia santa, hermano. No existe. Eso no existe. Dolor y pesar por el bien ajeno, pero santamente no puede ser. ¿Entienden eso? Hay una envidia sana. No hay envidia, eso. Entonces, lo que te está diciendo es que la vida del no creyente, la vida del dominado por los deseos de la carne, se marcan por estas cosas. Hay un continuo, hay un presente constante en esto. No significa que el Hijo de Dios no pueda caer en esto. No significa eso. De hecho, que el apóstol Pedro está descrito un poco más atrás en un pleito, y en una división. Y Pablo fue a reprenderle, porque lo que él hacía era de condenar. La vida de un creyente no puede caracterizarse y no puede estar marcada por estas cosas. No puede ser. Porque los mismos deseos del Espíritu Santo que le moran van a ser una limitante a que Él dé rienda suelta al mal que aún le mora por dentro. Ahora, lo que te está mostrando el apóstol en esta carta y en las demás cartas y los demás apóstoles y Jesucristo mismo es que, hermano, hay que alimentar los deseos del Espíritu en nosotros. Porque en el momento de la decisión, cuando estés en una situación y tengas que decidir, estos deseos son los que van a tomar el control en tu corazón. Y ahí vas a estar en problemas. Y hermano, vas a caer, vas a pecar. Si los deseos del Señor no están fuertes en tu corazón, en esta pujanza interna, hermano, vas a perecer. Estás ahí frente a la pantalla y estás viendo en Instagram perfiles y en un momento dado está ahí el perfil de una mujer bastante deseable. Hermano, ese deseo no se fue cuando te convertiste, ese deseo sigue estando adentro. Y ahí cuando tenés que decidir, la bloqueo o salgo o apago o me borro el aplicativo, lo que sea, cuando estás ahí a punto de decidir, hermano, es un autodiagnóstico para que entiendas qué te está gobernando. O cuando alguien te dijo algo irritante o provocativo, bueno, hermano, si tu reacción es la misma, yo le voy a poner en su lugar a este y ¡bah! Sale fuera. Ahí está, hermano. Ahí está lo que te gobierna. Ahí está, hermano. Ya es imposible que un creyente viva en una vida marcada en constancia en estas cosas. No es posible. No es posible. Eso no existe. Pero un creyente puede ceder ante estas cosas. Y obviamente después el mismo Espíritu Santo que provoca esos deseos va a destrozarlo en una brutal tristeza, hermanos. De hecho que el primer salmo penitente es el Salmo 6. Y el Salmo 6 está escribiendo un hombre que ha pecado y, hermano, él se quiere morir. Él está diciendo que su cuerpo, inclusive está en su cuerpo manifestándose su tristeza porque ha pecado contra el Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, estoy acá? Yo he hablado con tantos hermanos en Cristo que inclusive en un momento dado han orado, Señor, llévame ya antes que yo siga produciendo que tu nombre sea vituperado. Porque no soportan el deshonrar al Señor. Porque para nosotros no hay otra motivación para la moralidad que no sea glorificar a Jesucristo. ¿Saben qué dice el Catecismo de la Convención de Londres, también la de Westminster?
en su pregunta número 1, cuando dice ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar al Señor y gozarse de Él para siempre. ¿Por qué dejar esto, pastor? Para glorificar al Señor y gozarte de Él para siempre. Eso no te lo va a decir un psicólogo, ¿eh? Eso no te lo va a decir un psiquiatra. ¿Por qué dejar mi depresión? ¿Por qué dejar la ansiedad? Bueno, no dejar, porque para glorificar al Señor y gozarte de Él para siempre. ¿Por qué dejar la pornografía? Para glorificar al Señor y gozarte de Él para siempre. ¿Por qué ser un buen padre? Para glorificar al Señor y gozarte de Él para siempre. Y ante cada pregunta yo te voy a dar esa misma respuesta. ¿Por qué criar hijos en el Señor? ¿Por qué practicar la templanza, la mansedumbre, la paciencia? Hermano, no es para que seas feliz. Estamos aquí para ser fieles y glorificar al Señor, ya sea en medio de llantos o en medio de risas. Entonces, después de eso, de hablar de los frutos del Espíritu y hacer estos 3 grupos bien marcados, pecados idolátricos y poderes adjuntos, y después de hablar de pecados de convivencia, imagínense, enemistades, pleitos, celos, iras, y obviamente es ira humana, esa ira que actúa pecaminosamente, contiendas, divisiones, falsas enseñanzas a otros, que acá se pone herejías. Después de eso habla de envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Y Pablo les dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, y acá entra el fruto, no dice los frutos, porque hay un solo fruto que tiene distintos componentes, pero el fruto es solo uno. El Espíritu Santo produce este fruto y comienza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas nadie legisla en contra de ellas, está diciendo. Y lo que quiere decirte es que el Espíritu Santo va a producir este fruto con estos componentes en la vida del creyente. ¿Se acuerdan la tan mal usada parábola de la semilla? La que cae entre espinos, la que cae entre piedras, la que cae al costado del camino y la que cae en buena tierra. Bueno, yo he escuchado durante años, cuando era adolescente, esa era la parábola que se usaba para las ofrendas. Y de hecho que cuando en un momento dado la parábola dice al 100 por 1, pasaba el que pedía las ofrendas, generalmente el más rico de la iglesia, para instarnos a que todos seamos como él. Nunca le pasaba nada al hermano que no llegaba a fin de mes, por supuesto, no vende. Decía en un momento dado, ofrenden porque el Señor le va a dar al 100 por 1. Acá dice el 100 por 1. Y yo, mira, pues, entonces calculando, 10.000 por 100, y uno iba haciendo la cuenta. Cuando esa parábola en verdad se refiere a la predicación del Evangelio, a la gente que cree en el Evangelio, entiéndase buena tierra, y que esa gente que cree puede producir 30, 60 o al 100 por 1. Lo que te está diciendo es que el creyente va a producir algo. Algo va a producir. Es imposible que alguien, entendido como buena tierra en el campo evangelístico, es imposible que no produzca algo. Fruto va a tener. Algunos pueden tener 30, otros pueden tener 60, otros 100 por 1. Pero el creyente va a producir fruto porque es una característica de que en verdad el Espíritu Santo le mora.
Ahora, cuando hablamos de estas 9 características que están aquí, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, hermano, algo de eso tenés. Obviamente algunos tienen más que otros, algunos tienen desarrollado algo más que otros, pero hermano, el amor cruciforme te mora, está dentro tuyo. Por ahí tenés que alimentarlo más, volviendo todo el tiempo a la cruz de Cristo, para que veas lo que Él hizo por nosotros, ese amor que es un sacrificio voluntario por alguien sin esperar que éste se lo merezca o que te dé algo a cambio. Eso es lo que Jesús hizo, porque de tal manera Él amó que se dio. No hay amor más grande que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos, dice Él. Ese amor que es darse, que es dar. Bueno, ese amor es el que se refiere aquí. Ese amor ágape. Ese amor que es más allá de un sentimiento. Ese amor al cual se le insta al esposo que ame así a su esposa. Amen con ese amor que tuvo Jesús por la iglesia, por los suyos, de tal manera que se entregó a sí mismo por ella, voluntariamente. No es algo que tiene que ver con la atracción, sino que tiene que ver con ese sacrificio voluntario. Ese yo quiero ofrendarte, yo quiero ofrendarme, yo quiero entregarte. Ese amor, hermano, lo tenés dentro. Porque viene con el Espíritu Santo. Está ahí. Ese amor está ahí. Ese gozo también está ahí. De hecho que Filipenses es conocida como la carta del gozo. Ese libro de Filipenses que fue escrito por Pablo en la cárcel. Imagínense, la carta del gozo fue escrita en condiciones en las cuales muchos no estarían gozosos. Una carta presidiaria. Él estaba preso, encadenado a custodios romanos, a pretorianos. Y él ahí escribe la carta del gozo, porque el gozo bíblico es un gozo más allá de las circunstancias. Es una confianza plena que todo lo que ocurre está dentro de la voluntad de Dios y al final Dios ha de glorificarse. Ese es el gozo. Uno goza de esta confianza, que te repito, va mucho más allá de lo circunstancial. La paz para con Dios, esa paz que no es del mundo, dice Jesús, esa paz, yo les dejo esa paz, no esa paz a lo mismo universo, sin guerra, sin conflictos, eso no existe. La paz a la que se refiere aquí es una paz para con Dios, una paz, una tranquilidad en cuanto a que no hay deuda, paciencia. Y hermanos, y acá podemos hablar quién tiene más o menos paciencia, y eso es, creo que de todos los frutos este es el más evidente. Esto es evidente. Yo me paro, pastoralmente hablando, al lado de la cancha de fútbol y estoy mirando ahí. A ver quién tiene paciencia, capacidad de soportar cosas. A eso se refiere. Capacidad de soportar cosas. Paciencia. Dame paciencia, Señor. Cuidado con hablar de esa forma, hermano. Porque la paciencia se adquiere en el gimnasio. En el gimnasio de la prueba. Benignidad es consideración y empatía por otros. Bondad se refiere a dulzura, se refiere a compasión, a dadivosidad. De hecho, que más adelante, en Gálatas capítulo 6, versículo 10, habla de que tiene que ser bondadoso el creyente. Fe se refiere a fidelidad, lealtad, confianza. Y mansedumbre es potencia bajo control, como cuando se domaban los caballos. Un caballo manso no es un caballo débil, es un caballo con mucha fuerza que ha sido domado. Y ahora es útil porque su potencia está bajo control. Yo sé que este mundo exalta al potro salvaje. Yo soy un potro salvaje. Se tatúa el potro en el pecho del tipo. Indomable soy yo. A mí no me doma nadie. Bueno, la palabra praos se refiere a lo que se hacía con la doma de potros. Cuando hay con un animal con una masa importante, con mucha fuerza, se lo domaba y se lo amansaba para que sea útil esa potencia.
¿Comprenden eso? Esa es la mansedumbre bíblica. No es que es un mojigato, abofeteable, tonto, debilucho. Ay, qué manso que es, y viene así estrujado el tipo. No, no es eso. Es potencia bajo control. Jesús era manso. Le daban de bofetadas y él se hacía así, no existías nunca. No es que desaparecías, pero era potencia bajo control. Yo soy manso. Todas estas cosas, y repito de nuevo, este amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, hermano, es todo lo que Cristo era. De hecho que por eso Romanos, y vuelvo a decir, dice, vestidos. ¿De quién? Hermano, de Cristo. Vístanse de Él, métanse en Él, es lo que está diciendo. Hermano, sin Jesús no hay nada. Lo que yo quiero decirte es, hermano, de que cualquiera que no te guíe a Jesucristo como la única fuente para vivir una vida conforme a la palabra del Señor y a la voluntad de Dios, hermano, hay que desecharlo. Así de tajante, así de tajante. Así de tajante es. Y si algo rescatable hay en alguna otra fuente, créanme que eso rescatable ya lo tenemos nosotros. Lo que pasa es que aquí hay gente que está luciéndose con aquellas cosas que no pertenecen. ¿Comprenden eso? Voy de nuevo con esa frase. Hay disciplinas que están luciéndose con cosas que nos pertenecen a nosotros y que están aquí. Y Pablo, después de hablar de estas cosas, cerrando con la palabra templanza, que es justamente dominio propio, y miren cómo todas estas cosas son lo que podrían someter los deseos que están descritos arriba como deseos de la carne. Hermano, dominio propio, capacidad de controlar esos impulsos que te hacen arrebatos constantemente. Templanza. Bueno, estos frutos, cuando crecen en nosotros por medio de una relación con el Señor y una utilización de lo que se conoce en teología como los medios de gracia, no es que el Señor se paró y te dijo, bueno, andad en el Espíritu. ¿Cómo? Andad. No es así. Él nos dio medios para caminar con el Señor. Y esto no es una frase hueca, no una frase sin sentido que uno tiene acuñado en su mente y a la hora que ve a un desgraciado le dice, andad en el Espíritu. No. Hay medios de gracia. Inclusive hay medios de gracia que los podríamos hasta llamar como extremos. ¿En qué sentido? El Señor manda que oremos, pero que oremos, hermanos, sinceramente, confesando, adorando, agradeciendo. Y en momentos de mucha pena, reforzar la oración con algo que se llama ayuno. Hermano, el ayuno es justamente decirle a la carne, no. Pero quiero, no. Es como una práctica lícita de refrenar ciertos impulsos, no que comer sea pecado, pero lo que te provee el Señor es esa capacidad de gobernar esos estímulos internos y decir no. Y hermano, empecé a orar, empecé a ayunar y yo creo que el primer y segundo día son los más difíciles. A las 5 de la tarde ya no entendí lo que está pasando. No solamente eso, para que el ayuno no te sea pecaminoso y uno venga a la iglesia todo demacrado y decir estoy ayunando y ese ayuno se convirtió en un pecado de gloria propia, dice que ni siquiera lo demuestres para que sea algo entre nosotros y el Señor. El Señor nos dio la congregación. Yo sé que después de la pandemia se puso muy popular el simplemente sintonizarlo,
Pero es importante que estemos juntos, que estemos limándonos unos a otros y soportándonos unos a otros como congregación. También el Señor nos dio la lectura de su palabra, lectura en santidad, porque hay una forma de leer esto pecaminosamente también. Ahora, si no usamos los medios de gracia y no alimentamos los deseos del Espíritu en nosotros, hermano, cuando venga la prueba, cuando venga el momento de decisión, yo tengo que informarte que vas a perecer, vas a caer. Y muy adámicamente, como te lo dije el domingo pasado, no vas a buscar la culpa en tu persona, vas a buscar la culpa en aquellos que no estuvieron contigo. Lo que Adán hizo. Adán pecó, pero él dijo, la mujer que me diste, ahí está. Y vos tenés la culpa porque me diste esa mujer que me hizo comer. En ningún momento dado él asume. Y no solamente eso, él en vez de ir a al único que podía repararlo, él se esconde. Y es el mismo actuar que seguimos teniendo en el día de hoy. Alimentamos los deseos del Espíritu, caemos y lo que hacemos es escondernos de Dios. No quiero saber nada de la iglesia, no quiero más leer su palabra, no quiero más orar, no quiero tener que ver con Él. Como si fuera que así Él desaparece. Yo recuerdo que una de las cosas que hacía mi hija cuando hacía algo malo y yo encontraba lo malo que hizo, ella se iba a una esquina y hacía esto. Ella creía que desaparecía. Y uno podría reírse, pero es lo que muchos de nosotros hacemos cuando pecamos y como que nos alejamos del Señor, no nos vamos ya no voy a escuchar más adoración. YouTube voy a escuchar ahora. Voy a sacar lo cristiano de mi vida, porque como que parece que me estoy desapareciendo. Hermano, imposible. Cuando caemos es al primero a quien tenemos que ir, suplicando perdón y suplicando que nos reconstruya, restituya, restaure, fortalezca y vuelva a avivar en nosotros esos deseos que Él mismo los puso ahí. Hermanos, esto es lo que tenemos para vivir la vida cristiana. No hay otra cosa. Hermanos, no lo hay. Si estás buscando otras fuentes, yo digo que vas a estar tomando agua estancada. No hay, hermano, no hay otra cosa fuera del Señor Jesucristo y su palabra. No lo hay. Es el Espíritu Santo que opera en nosotros. Él comenzó la obra y Él la terminará. Eso es Él. Esto tiene que ver todo con Él, hermano. Absolutamente todo con Él. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hemos crucificado la carne, lo hemos sometido a Él. Y si vivimos por el Espíritu, entonces, hermanos, si ya vivimos por Él, bueno, andemos también por el Espíritu. ¿Vieron lo que te está diciendo? Si Él ya te salvó, si Él ya te dio vida, bueno, ahora hay que andar también por Él. Porque si no, vamos a ir comiéndonos unos a otros y vamos a estar de caída en caída hasta el día del Señor. En ese día en el cual todos estos deseos se nos van a extirpar, no los vamos a tener más. Y el motivo por el cual no vamos a pecar en la gloria es porque no vamos a querer pecar. No va a haber esto. Esto no va a estar. Todo aquello de tu persona que no me gusta, no va a estar, hermano. Y viceversa. No va a estar. Un Dani en la gloria, un Gabriel en la gloria, mi esposa en la gloria. Pero entre tanto eso pasa. La idea es hacer morir lo terrenal en nosotros hasta aquel último día en que Cristo venga a buscarnos. Amén. Bien. Esto es consejería bíblica colectiva.
Vamos a orar. Te amamos, Señor. Padre, te oro conforme a esta porción de tu palabra. Padre, te pido que nos ayudes a caminar en el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar en el Espíritu, a vestirnos de Cristo, a que el nuevo hombre tome fuerza, Señor. Ayúdanos, Señor, a no satisfacer los deseos de la carne, a que ese viejo hombre no vuelva con fuerza. Ayúdanos, Padre, a hacer morir lo terrenal que aún hay en nosotros, Señor. Porque queremos servirte, queremos darte gloria, honra y honor, pero aún tenemos esto dentro que quiere autosatisfacerse. Ayúdanos, Señor. Te pido que nos perdones por nuestros pecados. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Padre. Congregacionalmente te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Te amamos y te repito una vez más, queremos servirte, queremos glorificarte. Que muera, Padre, las obras de la carne en nosotros y que el fruto del Espíritu crezca, Señor. Haznos crecer en amor, en gozo, en paciencia, Señor, en benignidad, en bondad, en fe, en confianza, en templanza. Estas cosas son buenas, Señor. Ayúdanos, Padre, a glorificarte por medio de una vida arrepentida. Hemos hecho cosas terribles, Señor, antes de conocerte. Y también hemos hecho cosas terribles después de conocerte. Pero nunca más ha vuelto a ser igual. Nunca más, Señor. Ayúdanos, Padre. Al creer en tu cruz, hemos crucificado la carne en ella y también las pasiones y sus deseos. Nos salvaste por medio de tu Espíritu, ayúdanos a andar conforme a Él. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. No como deberíamos, pero te amamos. En tu santo nombre. Amén.